Hola a todos, bienvenidos al episodio 63 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy vamos a hablar de un deck del que ya hemos visto versiones, ya conocemos, ya sabemos de qué va, ya sabemos qué es, pero con un pequeño de giros en el main y en el side que permiten hacernos tener la ilusión de que el meta cambia, el meta avanza, todo es diferente cuando todo sigue siendo igual. Total, resumiendo, hoy vamos a hablar otra vez de Terrageddon, pero de una lista completa de Terrageddon, a la que yo voy a llamar Perrageddon. Y la voy a llamar Perrageddon porque lleva los 4 Wild Mongrel. Este deck es el padrino del formato, el creador del formato, el señor Martin Berlin, usó para coronarse como campeón de United Kingdom en su primera edición de los nacionales, celebrado no tan recientemente, hace ya unas semanas, pero es un deck que cuando lo vi, cuando fui viendo la evolución y cuando fui viendo las selecciones de cartas y el porqué, dije que me gustaba como lo estaba enfocando y quería traerlo al canal. Dicho lo cual, vamos a ver de qué se compone este deck. Este deck se compone, como cualquier Terrageddon, de 250.314 tierras y 4 Mox Diamond. Esas 26 tierras se dividen en 4 Wastelands, 2 Risharan Pors, 4 Windswept Heath, 4 Treetop Village, 4 Gemstone Mine, una Secluded Step o Scoop, no me acuerdo cómo se llama, la tierra cicladora blanca, 2 Plains, 5 Forest. Esto os hace un total, Gemstone Mine ha dicho 2 y son 4, perdón, os hace un total de 24 tierras, faltan 2, que son las que le empiezan a dar chichilla divertida al deck. Llevamos de main 2 Karplusan Forest, lo que ya nos indica que de main o de side vamos a tener cartas rojas. Ya os avanzo que de main, pero ya veremos el porqué y ya veremos por qué esto se está convirtiendo cada vez en una moda menos moda y más estandarizado de añadir colores siempre que sea posible a los decks para tener más respuestas. Esto lo podemos explicar si sois asiduos al canal y habéis estado oyendo los podcasts anteriores en la gran era del midrange como respuesta a los combos. Y este es un claro ejemplo de ello. Aparte de las 26 tierras y los 4 Mox Diamond, con los que ya nos hemos comido literalmente la mitad de la baraja, como criaturas tenemos 3 Weathered Wayfarer por un maná 1-1, y si pagas un maná blanco y lo tapeas te hace un pseudo Lantax entre muchas comillas, porque si tienes menos tierras que el rival puedes buscar una tierra y ponértela en la mano, una tierra, la que sea. Se usa mucho para encadenar Wastelands, para buscar Manlands, para buscar el verde si te falta, etc, etc. El blanco no debería faltarte, si no, no podrías ni jugarlo ni activarlo, a no ser que te lo hayan destruido. Veremos. Llevas los 4 Terrávoros de rigor para poder llamar al deck Terrageddon. Y, como ya os he comentado al principio, llevas los 4 Wild Mongrel. El Mongrel, 2 manas 2-2, descartas una carta, lo conviertes en el color, normalmente negro, de tu elección hasta el final del turno y gana +1/+1. Es una elección muy interesante de bicho por encima de otras más habituales como el Werewolf, por ejemplo, porque te permite hacer algunas cositas interesantes que ahora veremos. El apartado de bichos lo podríamos cerrar con 3 copias del Call of the Heart, que no es un bicho como tal, pero nos pone hasta 2 copias de elefantes 3-3 en juego, primero pagando sus 3 manás y luego pagando su coste de flashback, que son 4. Más allá de los agresores,
Como defensa y utilidades tenemos nuestras 4 Source to Plowshares, básicas en casi cualquier deck con blanco para poder defendernos de maldades como el terror del rival. No los uséis con los lacayos, por favor, no os han hecho nada a ellos, no hace falta que gastéis Force con los lacayos, pero bueno, creo que seguís queriéndolo hacer. Gambas y cabezones y todo tipo de criaturas molestas, esta es nuestra forma de lidiar con ellas. También tenemos 4 Sylvan Library, nuestra fuente de selección y ventaja de cartas. Ya, el funcionamiento es como es: 2 manas, enchantment, al principio tu draw phase, roba 2 cartas adicionales y devuelve 2 de las que has robado de esa manera, y por cada una que lo devuelvas pagas 4 vidas. Como toolbox contra nuestros queridos artefactos y enchantments llevamos 2 naturalizar y un sello de limpieza, diversificado tanto en nombre como en color como en tipo de permanente, para poder tener, si tienes el sello, hacer un naturalize preventivo a la gamba o a lo que sea, y los otros para tenerlos en la mano y que den sustos. Y casi cerrando el deck tenemos 3 Armagedones, la otra parte básica y necesaria para poder llamar al deck Terrageddon. Con todo esto tenemos 58 cartas. Faltan 2 y es donde entra las primeras cartas que deberían estar en el site. Normalmente las ponemos en el main como parte de decisiones de meta o metagaming. También son las 2 primeras cartas rojas de la baraja. Llevamos un Earthquake y un Pyroclasm. Pyroclasm por 2 manas haces 2 puntos de daño a todas las criaturas. Y Earthquake por 1 mana rojo y X haces X puntos de daño a cada criatura que no tenga la habilidad de volar, por eso es un terremoto. Si se lo quieres hacer a las criaturas que tengan la habilidad de volar, házelo con un Hurricane. Y si se lo haces con un Hurricane de Summer, enhorabuena, eres un tío podrido de dinero. Y también le hace daño a cada uno de los jugadores. Aquí ya vemos, sin entrar en valorar el site, ya tenemos en el main que es un main que está enfocado a encontrarse con decks de criaturas. Este deck está pensado para jugar en un entorno abierto, jugar en un entorno en el que te puedes encontrar literalmente todos los decks del formato, desde los tiers 1 hasta los tiers 13. Y cuanto más abierto sea el meta, más posibilidades hay de capitalizar el hecho de llevar respuestas contra chinches pequeños de Slide, de Goblins, de Elfos, de Moneyball Black, de Merfolks, de White Winnie, sí, pero no, porque los bichos con Pro Red se van a reír de tus respuestas. Pero entendéis por dónde voy. En el site tenemos 3 copias más de Pyroclasm, redondeando la copia que llevamos de main, para hasta un total de 5 barredores de mini chinches entre main y site. 2 Pyroblast y un Red Elemental Blast como nuestras defensas contra azul, ya sea para matar un Sikatok, ya sea para intentar contrarrestar un Bison Charm o alguna cosa por el estilo que se os ocurra, como contrarrestar una Factor Fiction que os hundiría en la miseria, teniendo en cuenta la ventaja de cartas que vuestro rival va a sacar. Como ya sabéis, este es el formato de los enchantments y los artifacts, y por eso llevamos tanto respuestas para ellos como muchos de ellos también en el site. Como respuestas llevamos 2 Ray of Revelation, solo sirven contra enchantments, pero tienen flashback y es muy útil tanto para usar 2 veces como para poder descartar con el Wild Mongrel y usar su retrospectiva. Destruye las retrospectivas de un mana verde, el coste normal de un blanco y un incoloro. Llevamos un círculo de protección contra rojo para asegurar aún más esos enfrentamientos contra Sly y contra Goblins principalmente. Un Aura of Silence, 3 manás. Todos los enchantments y artifacts del rival cuestan 2 manas más de jugar, y si los sacrificamos destruimos uno de ellos. Un Cursed Totem,
las habilidades activadas de los elfos y otras criaturas objetivo no pueden usarse. También aplica Sigatox. Una Tormod Crypt para lidiar con los cementerios rivales. Y un Zuranorb que también redondea el matchup contra Slide y contra otros decks agresivos. Como puedes ver, hay una ingente cantidad de 1 por. Eso se mitiga en parte porque una de las dos cartas de las que me falta por hablar del site es una tutora inspirada. Buscas un artefacto de enchantment y lo pones en la parte superior de la biblioteca. Mezclas después. Lo que te permite que jugando una copia de Cursed Totem puedas tener virtualmente 2 copias dentro del deck, porque te sirve tanto robarte el Cursed Totem como, con un pequeño delay de un turno, robarte la Enlightened Tutor. Sirve con el Cursed Totem y con cualquier otro de los artefactos y enchantments, ya sean los del site o alguno que nos dejemos en el main, como por ejemplo una Sylvan Library para ganar guerras de ventajas de cartas. Como carta número 15 tenemos una Represalia. Reprisal por un mana blanco y un incoloro. Destruyes, creo que la destruyes, no recuerdo si es destruyes o exilias la criatura objetivo con fuerza de 4 o más. Ideal como quinta Swords en todos esos pairings que no se ven cubiertos por nuestros Pyroclasts y Earthquakes. Todas esas cosas como Terraboros ajenos, Sicatos que se han puesto en modo One Turn Kill, Canvas. Te puede llegar a servir, aunque no creo que fuese el pairing en el que metería la carta contra un Pile Driver después del trigger de convertirse en un 9-2, por ejemplo. Repito, no creo que fuese donde yo lo usara, pero te puede servir. También puede matar un Werewolf con Threshold, que ahí a lo mejor sí que la tienes porque estás jugando probablemente contra Terrabro o contra Cruzados Místicos, contra lo que también te la podrías meter, porque se convierte en un 6-6 con Threshold. Así que esta es la parte de tener una quinta respuesta a bichos grandes, contra los que no deberías poder competir si no es con tu Terrabro. Durante el Nacional de United Kingdom, huelga decir que a Martin Berling el deck le funcionó y le quería. Ganó, en lo cual pudo hacer un 5-0-2 en las 7 rondas del suizo, ganando a una inmensa variedad de decks. Ya sabéis cómo es Premodern. Puedes jugar un torneo de 7 rondas como ese y que en las 5 primeras no repitas o repitas una vez solo un emparejamiento, con lo cual es un deck que tiene más que demostrar su versatilidad. Es un deck que, pilotado en las manos adecuadas, gana muchos enteros. Es un deck que puede parecer muy simple de jugar, y muchas veces lo será, pero hay que tener muy claro que el site es muy difícil de introducir. Van a haber momentos en los que habrán cosas que serán muy claras. Por ejemplo, quitar el Pyroclast y el Earthquake para meter los dos Ray of Revelations, por ejemplo, si estamos jugando contra Replenish, por ejemplo. Pero el cuántos Pyroclast meter, que sacar aquí es un infierno, señores. Que sacar es un infierno porque tenemos muy pocas cartas con las que jugar. La mitad del deck son tierras. Los Mox Diamond los cuento como tierras, sí, pero la mitad del deck son tierras. Eso hace que sea muy complicado sidear bien con el deck, y esto lo convierte en todo un arte. Pero en todo un arte. Hay que ser capaz de poder vislumbrar qué tierras son más spells que tierras en según qué pairings. Me refiero a cosas como que habrá pairings en los que los Rishadan Port o un par de Wastelands no te valga la pena tenerlos y prefieras perder esos 2 land drops con tal de poder meter un Zuranorb y el Enlightened Tutor para ganar vidas con las tierras. Puede
puede que tengas que quitar Sylvan Libraries de en medio, cosa que me duele mucho hacer. Puede que llegues a quitar los Weathered Wayfarer cuando estás on the draw, cosa que si dejas los 4 Mox Diamond tampoco es algo excesivamente correcto, o al menos correcto para mí, pero claro, si quieres meter cartas tienes que sacar cartas y el guarismo de se van las malas y entran las buenas es muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar, como creo que todos sabéis. Y este es un deck que realmente recomiendo jugar, primero teniendo las cartas, o en su defecto los proxies necesarios para jugarla, pero quiero remarcar que al menos en mi propia experiencia es un deck con el que tienes que tener mucha paciencia. Es un deck que recompensa el conocimiento del propio deck por encima de la media de cómo los decks recompensan su propio conocimiento en Premodern. Y esa media ya per se es una media alta. Con lo cual, si coges el deck, lo juegas una vez y te haces un 0-4 en tu liga mensual, no pienses que el deck es malo necesariamente. Puedes haber tenido malos pairings. No pienses que no vale la pena volver a jugar Terrabros si no es con Ponza o Az. Simplemente piensa que estamos jugando midrange. Estamos jugando un deck en el que necesitas robar las cartas que necesitas en el momento que necesitas. Y eso es algo que no es muy fácil, teniendo en cuenta que solo tienes 4 cartas de selección barra robo, que son las Sylvan Libraries. Y aparte con un coste brutal de un 20% de tus vidas con cada carta extra que te quieras quedar. No es fácil de jugar, habrán partidas que serán súper fáciles de Mox Diamond, descarto Plains, Intro Wayfarer, no juego tierra, y a partir de aquí ponemos en marcha el engine del caminante para ir generando ventaja de maná. Ventaja de maná me refiero a que puedes escoger qué tierra vas a jugar cada turno, porque tú activas el Wayfarer y si tu rival ha jugado una no básica, pues juegas la Wasteland. Si tu rival ha jugado una básica, pues ya vemos a ver si te buscas una Tritop o haces alguna otra cosa y a partir de ahí desarrollas tu juego, o si te buscas la Secluded para robar o una Fetchland para hinchar ese Terrabro que tienes en mano y que quieres que entre siendo un poquito más grandecito de lo que sería, y todo ese tipo de truquitos con los que solo te vas a ir dando cuenta de ellos cuando juegues muchas veces el deck. Hablando de esos truquitos y considerando un mal necesario, pero del que cada día estoy menos convencido, aunque entiendo que se tenga que llevar, están las 4, el playset entero de Gemstone Mines. Su uso es limitado, son 3 usos. Tienen la gracia o la ventaja de que cuando dejemos de usarlos se van a ir al cementerio para hinchar nuestro Terrabro. Pero tiene un coste muy alto, tiene un coste de perder una tierra en juego. Una tierra que puede hacerte falta para castear el flashback del Call of the Heart y que no tienes el Terrabro en la mano. En pairings como Moneyball, que Moneyball tampoco creo que sea un pairing excesivamente malo, es un pairing que hay que saber navegar, por supuesto, pero creo que en este deck tienes todas las herramientas necesarias para navegarlo. El supresión con sus descartes pueden hacer que perder esa tierra sea devastador, porque entre que destruyan tu Treetop Village, tú no tengas el cuarto maná, la Gemstone Mine la hayas tenido que ir usando para intentar jugar un Wild Mongrel que ha sido matado con un Smother, jugar el Call of the Heart, y luego llega el momento de intentar jugar la terapia,
el flashback del Call of the Heart y pierdas la tierra y luego no puedas seguir metiendo más presión y no llegues al Armagedón que te daría la partida. Mucho cuidado, ahora que os hablo del Armagedón, mucho cuidado con cuándo, cómo y por qué usar los Armagedones. El deck se llama Terragedón, con lo cual lo habitual y lo divertido es jugarlos juntitos. Jugar un Armagedón cuando el Terraboro ya esté en mesa. O cuando os proporciona una ventaja tan brutal que os da igual que no esté el Terraboro en mesa. Me refiero a tener 2 tokens de elefante y un Waymonger en juego, por ejemplo. Y el no tener ninguna criatura o tener una, pero tú poder tirarle una Source to Plowshares porque te vas a quedar con un Mox Diamond. Hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con mucho cuidado de qué hacemos y qué no hacemos con el Armagedón. Sobre cartas que están y no están en el deck y que me puede sorprender más o menos que estén o no estén en el deck. Me sorprende relativamente, solo relativamente, el hecho de que hay un total de 0 cataclismos entre main y side. No sé, es una carta que entiendo que no la quiera jugar por que ocupa los huecos que estarían ocupando el Earthquake y el Piroclasmo y prefirió tirar por ahí. Entiendo que si esperas un meta muy abierto, en el que vas a esperar muchos decks rojos y de bichines, va a ser menos útil de lo que te parecería porque con una sola tierra ellos van a poder recuperarse relativamente fácil, sobre todo si han sido avispados y se han podido dejar de 1 a 2 tierras más en la mano. Pero eso no quita que se me haga curiosete no ver ningún cataclismo en las 75. De la misma forma que se me hace curioso, lo entiendo, pero se me hace curioso que haya un total de 0 copias de la Painline blanca-verde, la Bruslan, en el deck. Entiendo que hay una tierra que tienes que quitar para poder hacer hueco a las Gemstone Mines adicionales y a las Herplos and Forests para poder tener el rojo disponible la mayor parte de las veces. No sé si es suficiente como para tenerlo consistentemente, porque tenemos un total de 4, 6 fuentes rojas. Tengo un amigo estadista al que le estaría dando un ictus ahora mismo, Iñaki. 6 fuentes rojas para poder jugar un color entero. Que en algunos de los casos vas a querer jugarlo en turno 2-3, con lo cual vas a depender sobremanera de los Mox Diamond para poder llegar al rojo. Y como ya os digo, entiendo perfectamente que no caben las Bruslands en toda esta nueva amalgama de decks de 3, 4, 5 colores Terrageddon. Lo entiendo perfectamente, pero no por ello se me hace menos extraño. Digo esto de los 3, 4, 5 colores Terrageddon porque últimamente, si os pasáis por cualquier aglutinador de listas, yo os recomiendo los que están regentados, toma palabra de hace 200 años, por gente de aquí de España, ya sea TCDX o MTGDX, aunque podéis mirarlo donde queráis, veréis que en Terrageddon cada vez se hace más habitual ver experimentos que incluyen el rojo, como este, que incluyen el negro para tener descarte y una gran solución contra todo como es el Vindicar, e incluso los 4 colores. Mención aparte para el deck que, si no recuerdo mal, vimos en la LobsterCon, que iba 60.000 pasos más allá y jugaba en un shell de Terráboros, Stifles y Gambas. Eso ya sí es, te voy a jugar todo lo gordo, yo la tengo así de grande, si tú la tienes más ganas, pero no creo que la tengas. O sea, estamos viviendo una época que a pesar de que todos estamos al tanto de que los decks buenos están definidos, Gambas, Replenish, Terrageddon, Enchantress,
Luego por debajo puedes tener Goblin, Slide, Devourer, Patata, Acelga, Zanahoria, lo que sea. Estamos viviendo una época en la que aparecen decks nuevos con bastante asiduidad. Por ejemplo, ayer mismo, hoy estoy grabando esto el mismo domingo que espero poder publicarlo. Ayer mismo vi un deck con... Ya no era la primera vez que lo veía, pero ayer ya fue cuando me enamoré completamente de él. Que es un deck de Storm con Bossum Strip. Claro, cualquier persona que no quiera darle dos o tres vueltas o que no jugara Vintage en el momento en el que cuando cambiabas dos cartas del deck cambiaba completamente, lo vea y diga, es otra Iggy Pop, pero sin Iggy Pop. Sí, lo es. Pero tiene un game plan lo suficientemente diferente como para que la gente pueda llegar a pensar que son decks diferentes. Estamos viviendo una época, no sé si decir dorada, pero sí plateada en tanto en cuanto a ese tipo de desarrollos en las barajas. Lo estoy viendo con Storm, como os he comentado hace nada, hace unas 24 horas reví esa lista de Bosom Strip y me entraron unas ganas locas de jugarla. Eh, Todas las versiones de Perfect Future que están siendo desarrolladas por gente como Dani de Rug, al que desde aquí le envío un enorme saludo. Sé que no me irá, pero yo se lo envío igual. Todos los brews alrededor de Future Sight y todas sus posibles combinaciones son decks que prácticamente juegan a lo mismo, pero tienes que hacer todos los pasos diferentes siempre y cuando cambies esas dos o tres cartas, o cinco, o seis o 10, que cambias cuando piensas en una nueva forma de ganar. O como otro deck que también vi ayer. Ayer fue un día muy productivo para ver decks. Y quería hablaros un poquillo de ellos porque si no, nunca lo hago. Ayer vi una Dreamhalls con, abro comillas, splash a rojo, cierro comillas, para jugar una carta que encontré brillante y que no se me había ocurrido en la vida. Para jugar un Seismic Assault. Vas a jugar un Seismic Assault como tu Wincon. O sea, es brutal. Porque claro, Dreamhalls te robas el deck entero. Vas encadenando roba 4, roba 5, roba 4, roba 5 entre Meditates, Rush of Knowledge, Opportunities y todo este tipo de cosas. Con lo cual vas a ir acumulando una gran cantidad de cartas muertas en la mano. Tienes los Frantic Search que van a hacer que te puedas llegar a descartar tierras. Sí, es cierto, pero bueno, ya puedes ir con un poquito de cuidado a la hora de hacerlo si sabes que una de tus vías de victoria va a ser el señor Seismic Assault. Puedes descartar copias extras de Dreamhalls y o de Show and Tell en vez de las tierras. Y pues os lo estáis preguntando, para castear el Dreamhalls, lo que llevas en el deck no son squeeze. No son squeeze. Son Fire Ice. Son Fire Ice que encontré tremendamente brutal el uso que le puedes dar a Fire Ice, ya sea casteando el Seismic Assault desde la mano, descartando el Fire Ice, ya sea tapeando una tierra del rival para evitar que te pueda hacer counters antes de ponerte a combar, ya sea añadido a eso haciendo de cantrip, o ya sea haciendo los últimos daños que necesita el deck para acabar con la vida del rival. Si por ejemplo se ha puesto a 22, 24, 26, 28, 30, 32 con algunas Swords to Plowshares. Si estás jugando contra Life y se ha puesto a 352 Golgoplex de millones, no tenéis por ahí. El deck sigue llevando un Brain Freeze y Cunning Wish para buscar un segundo. Con lo cual, creo que puedes obviar la forma de matar del Seismic Assault si encuentras que no es la adecuada. No es tu único huevo en la cesta de las Wincons. Tienes más, ¿vale? No. Pero es verdad que lo encontré tremendamente inspirador y me entraron muchísimas ganas. Por cierto, por si os lo seguís preguntando, no. No puedes castear el Seismic Assault si no es a través de un Dreamhalls. No puedes.
porque tienes la base de maná, es, no voy a decir literalmente, pero sí prácticamente la misma que en la versión mono azul. No llevas fuentes rojas, solo puedes castearlo si tienes en la mano el Fire Ice y el propio Seismic Assault. Lo que puede ser un engorro si te lo robas. Porque si te lo robas, ¿qué haces? Bueno, pues como ya os he dicho, matas con el Brain Freeze y con el de esto. No se juega ninguna carta que nos permita devolver cartas a la mano. Cabría la posibilidad de jugar algún Diminishing Returns, pero al menos en la lista que yo he visto no se juega ninguno. Cuando digo ninguno, es ninguno, y vuelvo a repetir que hablo solo de la lista que he visto. Todo este desvarío viene a que sí, todos somos conscientes de que el meta está muy parado 4, 5, 6, 7, 12, 14 días al año, que es cuando la gente cree que lo único que importa es ganar. Y sobre eso ahora os haré otro comentario, cuando acabe el que estoy haciendo ahora. Y intentan ir a las viejas confiables que saben que a la gente les funciona y que con ellas ganan. Pero ni es la forma de jugar de todo el mundo, ni es cómo vamos a jugar todos los días. Y encuentro tremendamente refrescante y muy inspirador que haya gente dedicada a revisitar, reconstruir, reinventar, reimaginar y reenfundar arquetipos que están demostrados que tienen su parte de vida en el formato, pero de la misma forma han demostrado que no necesariamente son los que más ganan. Digo, no tienen por qué ser los que más ganan, pero pueden ser los que más me divierten. El side note que os había puesto es que durante esta semana se ha anunciado que mañana lunes 15 de junio se pondrán a la venta las entradas para el European Pre-Modern Masters 2025, que se realizará el fin de semana del 10 y 11 de octubre en Valencia, organizado por Nacho Barrachina. Está planeado para que sea el torneo más grande de Pre-Modern hasta la fecha, porque tiene capacidad, por lo que he podido ver, de 500 personas en su torneo del sábado. La estructura va a ser un torneo open el sábado con capacidad de para 500 personas, como ya os he dicho, en función de la clasificación final. Se van a poder ganar buys para lo que se viene el domingo, que ahora os lo explicaré. Y por supuesto premios y algunos sorteos, comida local valenciana, lo que incluye arroz con cosas y paella, entre otras cosas. Todo bien. Gente de la Tecnoliga. Pocas cosas pueden salir mal. Unas murs antes de empezar. Todo genial. Y el domingo, aparte de otro side event con toda la gente que no se haya clasificado, se procederá a disputar el European Pre-Modern Masters. Esto es un torneo invitacional del que no os puedo decir el número de jugadores exactos porque va a depender de los jugadores que se clasifiquen en el último torneo, de cuántos hayan clasificados ahora, y es una cosa que no conozco. Pero contemos que alrededor de unos 120 jugadores van a batirse el cobre para dirimir quién es el European Pre-Modern Master. Y ese es un ejemplo de día en el que el meta va a importar. Ese es un día en el que si estás clasificado para el torneo, o te clasificas para el torneo en el momento, o cualquier tipo de esas cosas, sé consciente que va a estar lleno de tiers 1. Es un torneo al que si te has querido clasificar y te has clasificado, ya damos por supuesto que sabes cómo funciona todo esto de la competitividad, así que
Si es el día en el que quieres jugar un tribal de muros, me parece genial, pero ten en cuenta que ese tribal de muros tiene que estar bien diseñado para ganar a gambas, para ganar a replenish, para ganar a decks como el que estáis viendo en pantalla si me estáis viendo en YouTube, y para ganar a Slide, para ganar a Goblins. O si sabes que pierdes contra alguno de esos, y solo contra alguno de esos, rezar que no te toquen. Dicho todo esto, poco más me queda que deciros que gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la siguiente. ¡Go, go, go!